Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias por hoy tu día, Señor, gracias porque tenemos salud, Señor. Toda la salud, Señor, todo nuestro alimento natural, alimento espiritual, viene de tu mano, Señor. Te damos gracias porque nos sigues cuidando, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Te damos gracias. Hay cosas que nosotros no entendemos, la situación como se encuentra, Señor, actualmente en el mundo, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, de nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor. Cúbrenos con tu sangre, precioso Jesús. Te pido, Señor, que el día de hoy nos compartas una porción de tu palabra, Señor, que nos des alimento, Señor celestial, y que pongas tu semilla, Señor, en nuestro corazón. Señor, permite que esa semilla pueda dar fruto, Señor, que podamos entender, escuchar tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, poder ver tu voluntad, poder escuchar tu voz, Señor, para saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Señor, nuestro hombre viejo se revela, Señor, día a día. Te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos que nos des fuerza, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, revélanos tus caminos, Señor, revélanos tus pensamientos. Señor, que en, en nosotros aprendamos, Señor, a hacer tu voluntad y que después, Señor, sea un gozo y un deleite hacer tu voluntad, Señor. No importando las circunstancias externas, Señor, sino seguirte por quien tú eres, Señor. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, no sé qué hacer. Si, mm, bueno, vamos a empezar con. Hemos estado viendo lo que es la voluntad de Dios. Cuando veíamos que era la voluntad. mm, ¿Qué implica la voluntad de Dios y qué implica nuestra voluntad? Y ya hemos visto que nuestra voluntad fue corrompida por la serpiente y que nosotros adquirimos esa naturaleza pecaminosa y nacimos en pecado, nacimos pecadores y luego somos pecadores también por elección. Y tenemos una guerra en nuestro interior. Y hay una guerra que le llamamos hombre nuevo y hombre viejo. Hombre nuevo es cuando invitamos a Jesús en nuestro corazón y que venga y habite y que Él tome el control de nuestra vida. Pero así como Él nace, nace como un bebé espiritual y que hay que irlo alimentando, hay que ir a la palabra de Dios y hay que darle de comer, hay que darle de beber y hay que estar pegado en la palabra de Dios y aprender más de Jesús para que Él vaya creciendo y como dice en su palabra, es necesario que yo mengüe. ¿Qué parte debe menguar en mí? Ese hombre viejo, esa parte pecaminosa debe bajar. Nosotros le llamamos carne también. Esas pasiones de la carne debe ir menguando. Esa es la parte que nuestra voluntad está corrompida. ¿Qué debemos pedirle a Dios? Que su voluntad sea puesta en nuestra vida, que nuestra voluntad sea sojuzgada por la voluntad de Él, que Él venga y tome el control de nuestras vidas. Eso es lo que pedimos en nuestras oraciones y por qué estamos, insiste en esta parte. ¿Y por qué estamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestra voluntad? ¿Se acuerdan que vimos que nuestra voluntad le llamamos que es nuestro orgullo, esa parte de ese yo que está en ese reino y que está gobernando en mi corazón y que se hace aquí lo que yo diga y no le doy espacio a la voluntad de Dios? Ese orgullo de revelación, de redención, ese orgullo de satisfacción, ya hemos estado viendo eso atrás. Ahora, hemos visto dos, tres ejemplos de cómo se aplican esos orgullos o cómo se aplica la voluntad de Dios. Ya vimos que el orgullo es edificar con madera, heno, hojarasca, y edificar en la voluntad de Dios es plata, oro y piedras preciosas. Hemos estado viendo eso y hemos estado viendo ejemplos. Bueno, ahora quiero platicarles una historia, pero recuerdan que yo les he dicho, la palabra de Dios está llena de historias, pero ¿qué es lo que debemos de buscar? Buscar los principios que están ahí guardados, que están escondidos en la palabra de Dios, ver los tesoros de Dios. Pero hoy quiero iniciar con una historia y esa historia se las voy a contar donde está en el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Ya lo hemos visto?
pero quiero que veamos otro punto de la balanza sobre esta historia. Ah, Primero de Samuel, capítulo 15, y voy a arrancar desde el versículo 1 y me siguen ahí con la vista. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Estar atento a las palabras de Jehová es estar atento a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él tiene planeado para su pueblo. Lo ungió como representante del pueblo de Israel. Quiere decir que en esta parte el rey Saúl era Israel, era el pueblo de Israel y él tenía que velar por el pueblo. Estoy en el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. ¿Quiénes son los ceneos aquí? ¿Qué pueblos son los ceneos? ¿Cómo lo conectamos? Estos ceneos eran descendientes del suegro de Moisés. Recuerdan que cuando iban en el desierto, el suegro le ayudó a Moisés, era parte de su pueblo que no quiso ir con él, pero siempre tuvieron paz, ¿no? Los ceneos son la descendencia del suegro de Moisés. Y Saúl, estoy en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, aquí viene ya un comentario de Dios, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Ya lo estaba viendo a Saúl como un enemigo cuando lo había ungido por rey. Dice, y no ha cumplido mis palabras, que es, no ha cumplido mi voluntad, no ha hecho lo que yo le he ordenado. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Después en su momento vamos a tocar ese monumento, pero ahorita no es el tema. Vámonos largo en este pasaje. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vean la mente que había de Saúl, dice, yo cumplí en todo lo que Dios me ha dicho. No sé si les suena algo personal, algo que cuando a nosotros nos pasa creemos que estamos haciendo completamente la voluntad de Dios. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí estaba todo el ganado haciendo ruido. Dice, o sea, ¿cómo me estás diciendo que estás haciendo la voluntad de Dios cuando oigo las ovejas y las vacas? ¿De dónde las sacaste? ¿No? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar. Dice, ¿no se dan cuenta aquí cómo dice? Todo lo mejor lo traímos para sacrificarlo a tu Dios. Ya Saúl estaba sintiendo como que es tu Dios. ¿Es Samuel? No, yo soy rey, pero es tu Dios. O sea, tú eres aquí el espiritual, tú eres aquí el sacerdote, tú eres el que busca a Dios. Yo vivo mi vida de rey, yo vivo mi vida de poder, pero tú encárgate a lo tuyo, yo me encargo a lo mío, ¿no? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche.
Si dices que yo soy el espiritual, si dices que yo soy el que busco a Dios, ¿qué crees? Sí lo escucho. Y checa lo que me dijo Dios, ¿no? Eso lo estoy agregando yo para hacer más interesante la historia. Recuerden, estoy haciendo una historia. Dice, dice, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, a ver, ¿qué nos dice Dios? A ver, ¿qué te dice Dios? Dime, ¿qué dijo? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, le está repitiendo qué es lo que cuál era la misión. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, como diciendo, yo he hecho caso. O sea, vean cómo están cerrados los oídos de Saúl. Pues yo le hice caso, yo fui a echar guerra, eché guerra, pero bueno, me traje de Jehová y he traído a Gad, el rey de Amalek. O sea, nada más me traje al rey, le perdonamos la vida y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez Jehová tu Dios, y brindar sacrificios con lo que habían sacado de Amalek. Se supone que era lo mejor, ovejas, vacas, y habían traído al rey. Y Samuel dijo, y aquí le hace como una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ya viene, después vimos el pecado de adivinación, ¿no? Y vimos esa parte del orgullo de redención de Saúl, cuando vimos esa parte del orgullo de la voluntad. Bueno, quiero leer el versículo 26, 15-26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí está el tema final de nuestra historia, en donde le dice Samuel, desechaste la palabra de Jehová. ¿Y qué es la palabra de Jehová? ¿Qué es la palabra del Padre? ¿Qué es la palabra de Jesús? ¿Qué más es sino su voluntad? Sino lo que Él tiene planeado, su plan perfecto. Recuerdan que tenemos la voluntad perfecta de Dios y luego la voluntad permisiva. Saúl estuvo gobernando 40 años como rey. Dice, ya te voy a quitar como rey y te voy a... Dice, ya Dios ungió a otra persona como rey. Pero este Saúl continuó siendo rey hasta que murió. Nunca lo quitó. ¿En qué estuvo Saúl? Estuvo en la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué estuvo esperando Dios de Saúl? Arrepentimiento. Eh, eh, Declinar por Dios, volverse a Dios, arrepentirse, dejar ese orgullo, dejar toda esa parte que tenía Saúl de desobediencia. Pero lo más importante, desechó la palabra de Dios, de Jehová, desechó la voluntad de Dios. Nosotros encontramos la voluntad de Dios en su palabra. El que leemos versículos, el que estudiamos, el que oramos, y hay cosas que no entendemos, ¿no? Hay cosas que entendemos a medias, o hay cosas que nosotros sacamos fracciones de la palabra de Dios y nos justificamos para hacer ciertas cosas. Ahí viene un problema, ¿no? Esta es una historia, y es una historia padre, porque imagínense una escena a todo color, donde están oliendo la batalla, donde están viendo cómo arremeten unos contra otros, cómo brota la sangre y todas esas cosas, el sudor, el lodo, piedras, gritos, escándalo. Imagínense eso. ¿Cómo? Si Dios es un Dios de orden, si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo que guerras? ¿Qué está pasando aquí en esta historia? Bueno, yo les he comentado que en cada una de esas historias hay unos principios y eso también nos lo dejó visto Pablo.
Si vamos a Primera de Corintios, vean lo que nos puso Pablo. Primera de Corintios. Pablo conocía perfectamente la palabra. Primera de Corintios 10, en el versículo 6. Primera de Corintios 10, en el versículo 6. Pablo tenía, yo creo lo voy a decir así, como Pablo era un maestro de la palabra, era un estudioso de la palabra, era un erudito de la palabra, que a la palabra era la Torá, todo lo que había escrito antes, donde ellos estudiaban lo que habían escrito los profetas, lo que había escrito Moisés. Toda esa parte, los salmos, todo eso era un erudito Pablo. Pero cuando conoce a Jesús, nuestro Señor, le dio un sentido diferente. Dice, nosotros estábamos regulados por las formas, pero hay algo dentro de nosotros que debe ser regulado y es bajarlo y vivir ese principio espiritual el cual nos dejaron ahí. Y vean lo que dice Primera de Corintios 10, versículo 6. Antes está haciendo cómo sale el pueblo de Israel de Egipto, todo lo que pasaron, todo lo que hicieron. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Como diciendo, todo lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros patriarcas, todo lo que hicieron allá, todo es una sombra, es una figura, es un ejemplo para nosotros, para que nosotros despertemos y veamos dónde está esta parte escondida, dónde está el tesoro escondido. Bueno, si estamos hablando de la voluntad de Dios y cómo entendemos la voluntad de Dios, si yo leo la palabra de Dios y todavía no la entiendo, bueno, gracias a Dios hay que insistir, hay que insistir. Y lo que puedo sacar de esta historia, ¿cuál es la enseñanza espiritual? ¿Dónde están esos tesoros espirituales? Ya vimos quién representa a Saúl. Saúl representaba el rey de Israel. Saúl representaba a Israel. Mas no Saúl se representaba a sí mismo. Saúl tuvo unos problemas. Saúl fue ungido y representaba al pueblo escogido de Dios. ¿Y para qué Dios escogió a ese pueblo? Para que fuera luz, para que él fuera un testigo de la misericordia, del amor de Dios. Para eso lo levantó a su pueblo, ¿no? Ahora, Amalek, ¿qué representa Amalek en esta historia? No sé si tengan una idea. ¿Qué es lo que representa Amalek en esta historia? Obviamente les voy a dar la respuesta, pero piensen tantito. También los que van a leer, van a ver esta grabación, piensen tantito. ¿Qué representa Amalek en esta historia? ¿Dónde está el secreto? ¿El hombre viejo? El hombre viejo. Ya te fuiste muy elevada en la respuesta porque te fuiste ya a la respuesta del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, Amalek, ¿qué representaba? Amalek representaba el pecado. Amalek representaba todo lo que estaba podrido, todo lo que estaba fuera de la voluntad de Dios, y podemos decir que es el hombre viejo y representaba también lo que es la carne. ¿Están de acuerdo? Representa lo que es la carne. Recuerda, nosotros tenemos un hombre nuevo y un hombre viejo. Tenemos al espíritu, que es Jesús, el hombre nuevo, y tenemos la carne, que es nuestro hombre viejo y toda nuestra naturaleza pecaminosa. Amalek representa la carne. Entonces, bueno, podemos ver que... ¿Dónde les enseño esta parte? Vámonos a Efesios, por favor, Efesios 4. En Efesios 4, Efesios 4, versículo 19, vamos a empezar ahí. Otra vez nos está platicando Pablo. Había entendido esta parte correctamente. En el versículo 19, Efesios 4, 19, dice, los cuales después
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, como diciendo, nuestro Señor Jesucristo no les enseñó esto. ¿Por qué se están recargando hacia esta parte? Pablo sabía por qué, Pablo sabía qué había adentro. Y miren lo que le sigue diciendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si en verdad tú conoces a Jesús, si en verdad tú eres un seguidor de Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando ya el tema espiritual y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está hablando del hombre viejo y del hombre nuevo. ¿De dónde sacamos nosotros el término? Por eso te decía que te fuiste al término de hombre viejo y hombre nuevo, donde ya está en el Nuevo Testamento. Y Pablo entendió perfectamente esto de cuando nosotros conocemos a Jesús y lo invitamos a vivir en nuestro corazón, tenemos un hombre nuevo, que es lo que Jesús le dice, creo que es a Nicodemo, le dice ahí en Juan 3, dice, es que es necesario volver a nacer. Nicodemo le dijo, ¿cómo es esto? O sea, tengo que regresar al vientre de mi madre, pues ya soy viejo, ¿cómo es eso? Ay, Nicodemo, me imagino, Nico. Si eres un maestro de la ley y esto no lo entiendes, ¿cómo será lo demás? Si esto es la base, si esta es la piedra para que tú empieces a edificar en la palabra de Dios, si esta parte no la entiendes de cómo nacer de nuevo, cómo invitar a vivir a Jesús en tu corazón, ¿qué será el resto? Bueno, aquí, si estamos hablando que Amalek es una representación de la carne, vean lo que dice, otra vez me voy a regresar a Samuel, primera de Samuel 15, y vean dice, en el versículo 3, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Aquí le dice Dios, ve y destruye a Amalek y destruye todo lo que tiene, y hace una lista de qué es lo que tenía que destruir. Dice, no te apiades de él. O sea, ¿qué no Dios es piedad? ¿Qué no Dios es amor? Sí, pero nunca Dios va a apapachar a la carne, nunca Dios va a aceptar el pecado que esté con él en su presencia. Dios aborrece el pecado, ¿no? Entonces le dice, mata a hombres, mujeres, niños, dice, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cada una de estas partes tiene un significado espiritual. No vamos a ver esa parte hoy. Pero lo que quiero dejar una base aquí es que en el versículo 3 dice qué es lo que debe de acabar con él. Hombres, mujeres, niños, niños de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo aniquílalo. Y en el versículo 18, cuando le está demostrando Samuel a Saúl que no hizo caso, le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, vean aquí lo que está resumiendo Samuel, ve, destruye a los pecadores de Amalek. ¿Cuál es la instrucción? ¿Dónde está el tesoro espiritual? Ya vimos la historia, pero ¿a dónde está el tesoro aquí? ¿Qué es lo que nos encarga Dios en nuestra instrucción, en la voluntad de Él? ¿Qué es lo que nos encarga Dios? Que acabemos con Amalek, que acabemos con nuestra carne, que no tengamos piedad con nuestra carne. ¿Y qué es nuestra carne? Vámonos a otra vez Efesios. Por eso les decía que no apuntaran porque los iba a traer de un lado para otro, ¿no? Vamos otra vez a Efesios. Y Efesios 4:27. Aquí está hablando sobre el hombre viejo. ¿Qué es lo que hay en el hombre viejo? Dice, ni deis lugar al diablo, en el 28.
el que hurtaba, no hurte más, acaba con esos hurtos, acaba con esa carne, acaba con ese Amalek. Dice, no hurte más, sino trabaje, o sea, esfuérzate, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga compartir con el que padece necesidad, ten misericordia del necesitado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Se acuerdan que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca? Y ahorita vamos a ver qué es lo que sale de la boca, sino del corazón sale lo que habla de la boca, ¿no? Sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, chequen Amalek, chequen esa carne, eso es lo que hay en la carne. Quiten de vosotros, dice, quiten esa manera antigua de vivir, dejen de ser como el viejo hombre y revestíos del nuevo hombre. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Se acuerdan cuando les decía que esta batalla, cómo era todo color, gritería, malicia, sangre, homicidios, hurtos, todo? Está padrísima la escena como historia. ¿Qué pasa en nuestra vida si lo jalamos? Dice que Dios, Jesús, es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cómo están estos principios espirituales? O, bueno, esta es una historia, pero si nada más lo veo como una historia, voy a decir, pues qué mala onda que Saúl no entendió. O sea, si estaba muy claro que tenía que acabar con todos, ¿por qué se trajo a las vacas? ¿Por qué se trajo a las ovejas? ¿Y por qué se trajo al rey Agab? Estaba muy obvio. Ay, pobre Saúl. Ay, ese Saúl, tontito, no entendía. Eso es lo que pasa si lo dejo en una historia. ¿Qué pasa si lo jalo a mi presente y si pongo la palabra de Dios como un espejo en mi vida? Dios, ¿qué me está diciendo a mí? Acaba con Amalek. No tengas compasión de él. Acaba con esa carne. Acaba con con esa amargura. Acaba con ese enojo. Acaba con esa ira. Acaba con esa gritería, maledicencia, malas palabras, que ofendes a la gente. Toda malicia. Malicia creo que ya engloba todo. Si quieren nos regresamos. ¿Cómo engloba la malicia? Pues nos regresamos a Gálatas, está atrasito, Gálatas 5. Vean que hay una guerra permanente en nuestra vida. Saúl siempre estuvo en guerra. En todo su reino siempre estuvo en guerra. Amalek representaba la carne, pero también los filisteos representaban una parte de la carne, y todas las naciones que estaban ahí en la tierra de Canaán, esas 10 naciones, esos 30 y tantos reyes, no me acuerdo si eran 12 gigantes, 13 gigantes, por ahí. Ellos representan ciertas cosas de nuestra carne, de cómo vamos a ir venciendo, y siempre estuvo en guerra Saúl. ¿Qué quiere decir en nosotros, en nuestra vida como cristianos? Siempre estamos en guerra, hombre nuevo y hombre viejo. Siempre está en guerra el espíritu y la carne. Vean lo que dice en Gálatas 5:16. Sigue hablando Pablo aquí. Dice Pablo 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo insiste, insiste, insiste. Hay una guerra en nuestro interior. Hay esa batalla que vimos la historia de Saúl. Hay una guerra dentro de nosotros. Dice, porque en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Aquí está muy dócil, muy suavecito. Guerra de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Siempre va a haber guerra. No, espérate, pues yo no soy bélico, Dios no es bélico, Dios es amor. Hay una guerra.
todo lo que fue atrás es como un ejemplo para nosotros. Entonces hay una guerra ahí, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tú no decidas qué es lo que le pasó a Saúl. Su orgullo de revelación es el que dominaba y él decía, se me ocurrió una gran idea, voy a hacer el holocausto. Se me ocurrió una gran idea, voy a tratar de matar a David. Se me ocurrió una gran idea, voy a hacer esto. Orgullo de revelación. Nosotros, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Quién es el que, se acuerdan a quién le perdonó la vida Saúl? Al rey Agag, rey de Amalek. ¿De quién está hablando ahí? Nosotros en nuestro hombre viejo, la carne, está el yo, está en ese trono sentado. Entonces siempre tratamos de perdonarle la vida a lo que nosotros creemos que es lo mejor de nosotros. Le perdonamos la vida a ese yo, a ese rey Amalek, a ese orgullo que yo tengo en alto, a ese mi nombre. Trato de permanecer, trato de dar la imagen de mi nombre antes que el nombre del Señor Jesús. Pongo por encima mi nombre que el nombre del Señor Jesús. No, Señor, yo para esto soy re bueno. Tú no sabes meter las manos porque tú eres puro, pero esta persona me hizo tal cosa, yo me encargo porque soy bueno para el trompo, ¿no? Voy a rescatar lo bueno de mí, ¿para qué? Para defenderme, Señor. Pues soy un hijo tuyo, ni modo que le pegan este lindo rostro, Señor, ¿no? Yo soy bueno para eso. Y entonces ahí empezamos a justificarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para que nadie te ofenda, Señor. Espérate, estoy tratando de defender mi nombre. Ese es un problema y esa es la guerra donde nosotros perdemos. Vean, regresemos otra vez a Samuel, por favor. Samuel 15, que les voy a pasar un tip. Versículo 15, versículo 5. ¿Qué dice ahí? 15, versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada, ¿dónde? En el valle. ¿Dónde puso emboscada? A la carne, donde... ¿Por qué Jesús, por qué Dios nos lleva a valles? ¿Por qué nos lleva a desiertos? ¿Por qué son necesarios esos valles y esos desiertos? Es para aprovechar y tener emboscado a la carne. Esto que se revela en nosotros, esto que sale en nosotros, todo lo pecaminoso que sale en nosotros, esto que se queja, esta ira, este enojo, esto que leímos ahí en Efesios, todo esto sale en el valle y sale en el desierto cuando nos está yendo mal. Cuando vemos que las circunstancias no están a nuestro favor y nos empezamos a quejar y empezamos a renegar, ¿qué está pasando? Está poniendo la oportunidad, Dios, de llevar en práctica su palabra y es para que hagamos una emboscada a Amalek, a la carne, en el valle. ¿Y en el valle qué decidimos? Rescatar lo que nosotros creemos es lo mejor de nosotros. Dice, sin piedad. No tengas piedad, le dice, ve a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Qué es eso de estar en el valle y no te apiades de la carne? Cuando estamos en un valle, una noche espiritual, estamos sufriendo algo, no debemos de tener piedad de la carne. ¿Qué es eso? Hincarnos y decirle, Dios, glorifico tu nombre. Dios, te doy gracias por esto. Dios, te alabo. Eso es no tener piedad contra nuestra carne. Es no darle oportunidad a que nuestro corazón se empiece a quejar, nos empieza a doler, empezamos a frustrarnos, decirle, Señor, porque tu palabra dice esto. Y empezamos a masticar su palabra, empezamos a comer de su palabra y empezamos a beber de sus aguas en el valle. Ahí es donde tenemos que ser emboscada, Amalek, a nuestra carne. ¿Se dan cuenta cómo son estos tesoros tan hermosos de Dios? De una historia, ¿se dan cuenta cómo es que están hablando de nosotros? ¿Por qué dice Dios que nos hizo reyes y sacerdotes? Estamos hablando la unción directa de Samuel, que era un sacerdote, era un profeta, y Saúl era un rey. Pero Saúl ya era rey, pero cuando no le hizo caso a Dios, ¿qué dijo? Te voy a quitar de ahí. No eres rey. Cuando Dios nos da la oportunidad de entrar en un valle,
de entrar en nostalgia, de entrar en una noche espiritual, ¿qué nos da la oportunidad Dios? De que no nos apiademos de la carne, que hagamos una emboscada y que acabemos con ellos. ¿Qué pasa si rescatamos a ese rey de Agag, a ese rey de Amalek, a ese nuestro yo, a ese mi nombre que yo quiero que nadie pisotee? ¿Qué pasa? ¿Seguimos siendo reyes y sacerdotes? Esa es una enseñanza espiritual y esas son las oportunidades aquí en nuestra vida. ¿Qué tiempo llevo? Voy bien. ¿Qué creen? Esta es la introducción. Esta es la introducción a donde quiero llevar el día de hoy. Tenía que dar esta introducción, ¿por qué? Porque son formas, son figuras, son ejemplos que tenemos atrás para qué es lo que está pasando en nuestro hoy. Y ya les dije que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué está pasando en Israel ahorita? ¿Qué está pasando en Israel ahorita? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué dicen, ay, pues Dios es amor? ¿Por qué en esas bombas hay niños involucrados? Hay madres, hay civiles, edificios. En aquel entonces, cuando el rey Saúl no había edificios de esa forma, pero imagino que eran estas vacas engordadas, ¿no? Estos edificios. O a veces a los edificios le llaman elefantes blancos, ¿no? También. Pues ahí andan tumbando todos edificios, todo eso. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no entiende lo que está pasando en Israel? O bueno, o no sé si usted entienda lo que está pasando en Israel. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, quiere decir que Jesús, en la época de Saúl, es el mismo Jesús de ahorita con el pueblo de Israel, con todos los judíos. Sigue siendo el pueblo elegido de Dios. ¿Dónde se quedó el pueblo elegido de Dios? ¿En qué se quedó él? Al momento de no aceptar a Jesús como su Mesías, ¿en dónde siguen ellos caminando? Ellos siguen caminando en la forma. Ellos siguen caminando en lo externo. Su corazón no ha sido transformado. Su corazón va a ser transformado. Bueno, hay judíos que han aceptado a Jesús en su corazón en ese momento. Dice que nosotros, dice Pablo, nosotros somos judíos por el bautizo en agua. Dice que a la fecha, para que te reconozcan como judío, a los 8 días debes ser circuncidado. Dice, Pablo conecta la circuncisión física con el bautizo en agua. Ahí somos circuncidados en nuestro corazón y en nuestros oídos. En ese momento somos pueblo de Dios, somos judíos. Más o menos quisiera yo entenderlo así. Pablo dio a entender, somos más judíos nosotros, somos más pueblo de Dios nosotros que los que siguen las formas. Dice, si tú no reconoces que Jesús murió y resucitó, entonces no estás reconociendo esta parte de la resurrección y no estás aceptando a Jesús en tu corazón. Entonces, ¿qué dice? Entonces estás pidiendo a que sigas regido por la ley, a que sigas regido por las formas. Y eso es muy difícil. Eso nadie lo cumple. Era por eso que tenían que hacer holocaustos y tenían que matar animalitos para que la sangre de un animalito cubriera el pecado. Pero ya ni holocaustos hacen los judíos. Traen en la mira reconstruir el templo y tienen que empezar a hacer holocaustos, pero no los pueden hacer. ¿Por qué quitó Dios? ¿Por qué quitó Dios el templo? Está en el año 70 después de Cristo, más o menos por ahí fue. ¿Por qué? Porque ellos seguían haciendo holocaustos cuando el Cordero de Dios ya había sido sacrificado en la cruz, que dijo, estos cuates se van a seguir perdiendo más, mejor les quito el templo, ¿no? Esa es una de las cosas por qué se les quita el templo. Bueno, déjenme compartir pantalla. Empezamos a compartir. Sí,
si ellos siguen con la forma, si el pueblo de Israel sigue con la forma y queremos entender qué es lo que está pasando en Israel y la gente dice, oye, ¿por qué niños? ¿Por qué seres humanos? ¿Por qué Dios si es bueno? ¿Qué historia les acabo de platicar con Saúl? Dios le encargó, le dijo, vas a matar a todos, no vas a tener piedad de hombres, mujeres, niños, dice, hasta los que están en pecho, en donde tú digas, ay, qué ternurita, no, aniquila eso, oye, qué ternurita, es que este cuate en su carne es bien sociable cuando le entra el trago, qué ternurita, eso sí guárdaselo porque es bebedor social. Es como creer darle permiso a algo de la carne como para hacer amistades o como para hacer un negocio. Mucha gente dice, es que los negocios se hacen en las cantinas. Discúlpame, no. Ahí no se hacen los negocios. Es esa parte de que nos damos ciertas justificaciones en donde no matamos ese Amalek de nosotros, donde no tocamos en nuestro orgullo, en nuestro nombre, en nuestro yo. Dios fue muy claro y dijo, vas a acabar con todos. Cuando leemos la historia, les dije, piénsenla como en una película. Bueno, piénsenlo como algo real. ¿Qué está pasando ahorita en Israel? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema. Al parecer, el problema que todos podemos entender es por territorio. ¿Qué están peleando? Están peleando Jerusalén, están peleando territorio. Ok, está bien. ¿Dónde empieza esto? Mucha gente, si tú vas a las noticias ahorita, mucha gente te dice, todo empieza en 1947 o 48, no me acuerdo, que es cuando le dan el reconocimiento al pueblo de Israel como nación. Y le dan Jerusalén y le dan ciertas partes, pero tiene que convivir con palestinos, ¿no? Con musulmanes. Tienen que convivir. Y la gente piensa que esta historia viene a partir de 1947 o 48. Bueno, les voy a decir que no empieza ahí la historia. Érase una vez, otra historia. Érase una vez el padre Abraham. Érase una vez el padre Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos y dejara su parentela para que él se fuera a una tierra que iba a heredar. Y esto es, me imagino que son, si ahorita, actualidad, 2021, hacia atrás, cuando Abraham fue llamado, 4000 años antes de Cristo, o sea que esto fue hace 6000 años. No fue en 1948. Esta parte no es así. Todo arrancó hace 6000 años. Les comparto. Ur de los Caldeos, casi por donde aquí está, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Kuwait, ¿no? Por aquí está Kuwait, aquí está Irán, y aquí está Jerusalén. Toda esa línea roja que ven es el recorrido que hizo Abraham, no sé en qué tanto tiempo, ahí debe haber el dato, pero estamos hablando de hace 6000 años. Aproximadamente porque las fechas no son exactas, se pierden los calendarios. Y de ahí de Abraham, que viene y tiene descendencia, y tiene a Isaac. Isaac tiene a Esaú y tiene a Jacob. Y luego Jacob tiene 12 tribus y esto es el pueblo de Israel. Ahí es donde empieza la historia, ¿no? Y de aquí empieza el recorrido, Egipto,
De Egipto viene el desierto y luego viene Canaán, que es la tierra prometida. Y aquí está Jerusalén. ¿A quién se le dio esta nación? Al pueblo de Israel. Si están peleando por tierra, pues ¿quién es el pueblo, quién es el dueño de esa tierra? Pues lo podemos ver y es el pueblo de Israel. No es lo que le reconocieron en 1948 o 47. No se lo reconoció el humano, se lo reconoció el Padre. Y de aquí, si vemos que siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, ¿dónde vienen las historias y dónde está el principio espiritual? Bueno, Esaú, ¿qué representaba? La carne, y Jacob, Israel, el espíritu. El hombre viejo y Jacob, Israel, el hombre nuevo. ¿Se acuerdan cuando le pone Dios, le cambia el nombre a Jacob, le dice, te llamarás Israel? ¿Qué hace? Hombre nuevo. Y siempre va a haber guerra, ¿no? Siempre va a haber guerra. Ahora, otro dato interesante que tenemos aquí en la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos ya en el pueblo, aquí en Canaán, y aquí ya pasaron muchos años, y en la época de Saúl y de David, miren qué curioso que me encontré aquí. Saúl, hombre viejo, representaba al hombre viejo y David representa al hombre nuevo. ¿Les hace sentido? Ok. Y aquí, ¿en qué fecha estábamos más o menos? Aquí estábamos como mil años antes de Cristo. Ya pasó mucho tiempo. ¿Y con quién peleó Saúl? ¿A quién tenía que aniquilar? Amalek, que es la carne. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Saúl representaba también la carne. ¿Qué quiere decir? Carne con carne, el resultado es más. Saúl no pudo vencer a Amalek. ¿Por qué? Porque Saúl es carne y Amalek es carne y yo voy a ser cuate de mis pasiones. ¿Sí me explico? Pero ahora otro detalle. ¿De dónde creen que viene Amalek? La nación de dónde depende. ¿Quién creen que, dónde sale este pueblo? ¿De dónde sale este pueblo? Amalek es nieto, no es de que, voy a decir una tontera, pero no. Amalek es nieto de Esaú. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde sale todo esto? ¿Por qué dijo Dios? Regresemos otra vez, primera de Samuel. Chequen lo que dijo Dios aquí, cuando le encarga. Primera de Samuel, versículo 2. Primera de Samuel, versículo 2. Primera de Samuel 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en camino cuando subía de Egipto. ¿Cuándo pasó eso? Déjenme acomodar mis garabatos. ¿Se acuerdan que les hablé de un desierto? Josué peleó contra los amalecitas. ¿Recuerdan cuando Moisés levantó la vara? Levantaba la vara y prevalecía la vara y prevalecía Amalek. ¿Cuál es la enseñanza espiritual aquí?
La vara que era el nombre de Dios, era el nombre del Señor. Cuando nosotros levantamos el nombre de Dios, vencemos a la carne. Porque la única persona que está capacitada para aniquilar a la carne es nuestro Señor Jesucristo. Y Él debe venir y habitar en nuestro corazón, y Él debe venir y controlar todo, y Él ser el Rey y Señor de nuestra voluntad y de nuestro yo, para que Él venga y aniquile. Cuando nosotros nos cansamos de agradecerle a Dios, de bendecir a Dios y darle toda la alabanza que Él se merece independientemente en las circunstancias, acuérdense Josué dónde estaba peleando y dónde estaba Moisés. Moisés subió a una montaña y Josué estaba peleando con los amalecitas en el valle. Estaban emboscados y levantando el nombre. Es como se vence a Amalek, como se vence la carne, como se vence a nuestro hombre viejo. Esas son las enseñanzas espirituales, todo lo que hay aquí, y se dan cuenta cómo es que está controlado, cómo es que Dios tiene una voluntad perfecta. Y vean, vámonos a esa parte de Éxodo, de lo que les estoy platicando ahorita. Éxodo 17. No, no, estoy mal en Éxodo 17, no es Éxodo 17. Sí, Éxodo 17, perdón, es que estaba en Levítico, por eso no me hacía sentido lo que estaba leyendo. Éxodo 17, en el 8, ya cada quien en su casa puede leer esta historia donde entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esa es la guerra que hay en Refidim. Ahí hay muchas enseñanzas espirituales. Pero vamos a donde dice, en el versículo 13, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En el 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Se acuerdan que hay muchas cosas que están escritas y hablan de un libro y la gente piensa que hay un libro? No, hay varios libros. Después hablamos de los libros y dice, apunta para memoria en un libro. Dice, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. A ver, aquí es donde la gente dice, bueno, es que la Biblia se contrapone, se contradice. ¿Cómo es que estamos en el Éxodo, estamos en la época de Moisés y de Josué, y dice que Josué venció a Amalek, y luego dice Dios que raerá de todo la memoria de Amalek debajo del cielo, que es, dice, desaparecerá ese pueblo? ¿A qué estamos hablando espiritualmente? Vencerá totalmente a la carne, vencerá totalmente al pecado. Dice, pero ¿por qué Amalek se aparece en la época de Saúl? Entonces Dios no lo venció. ¿Qué está pasando aquí? Chequen lo que dice más adelante. En el 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová mi bandera, Jehová mi estandarte. ¿Por qué? Porque levantó su nombre. Cuando nosotros levantamos en el valle el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, Él es nuestra bandera. Y recuerden, en los ejércitos, en aquel entonces, cuando tú llevabas una bandera, cuando vencías al oponente, conquistabas su bandera. Y entonces, si de un lado el ejército tenía un montón de banderas, eran de las banderas de los ejércitos o los pueblos que habían vencido. Entonces, si un ejército del lado derecho tenía 30 banderas alzadas y el ejército del lado izquierdo tenía nada más una sola bandera, ¿quién tenía más experiencia para la guerra? Desde ahí ya entraba la intimidación en la guerra a los pueblos. Desde ahí ya entra la intimidación, la emboscada a nuestra carne, decir, vengo en el nombre de Jesús, vengo a agradecerle todas las circunstancias que me están pasando. Jehová es mi bandera, Jesús es mi bandera, yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Él viene y hace la guerra por mí. Ahí en el valle es agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo y levantando su nombre. Más vean lo que dice en el versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, en primera de Samuel 15 dice que está arremetiendo contra Amalek por lo que le hizo a Israel. Pero chequen lo que está diciendo aquí Dios. Dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro hombre viejo, esta armadura, esta naturaleza de Leviatán, ¿contra quién se levantó?
A veces creemos que porque arremetemos contra nuestro prójimo, estamos descargando todo con nuestro prójimo. No, todo lo que sale de nosotros estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a su trono, estamos ofendiendo a su voluntad. Eso es lo grave de cómo sale nuestra carne. Dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esa es la forma, por eso es que Amalek se aparece con Saúl. Habrá guerra de generación en generación, habrá una guerra interna. Para nosotros es espiritual porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Para nosotros es un tema espiritual que nosotros tenemos una guerra interna, hombre nuevo contra el hombre viejo. Jesús va a venir y va a vencer y va a derrotar a esta carne. ¿Por qué? Porque no, dice, raerá del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Todo lo que está debajo del cielo y lo que estamos aquí, todo está bajo el gobierno de Dios, pero nosotros siempre nos rebelamos contra eso. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón. ¿Por qué? ¿Qué hay debajo del sol? El gobierno de Dios. Y Satanás es un instrumento de Dios. Nosotros somos lo que nos rebelamos ante su trono. Nosotros somos lo que no aceptamos de esa parte. Y entonces, si nosotros nos está hablando espiritualmente Dios en esta historia, tenemos que encontrar los tesoros espirituales. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en la actualidad? Que él sigue decidiendo ser juzgado por la ley, ser juzgado por lo externo, porque esta carne, este hombre viejo sigue dando guerra al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Porque hay niños, porque hay familias destrozándose, porque Dios está hablando. Dios está hablando y dice, vuélvete a mí. Ahora, ¿quieren saber algo bien interesante? ¿Contra quién está peleando Israel? ¿Quiénes son los musulmanes? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué creen? Son sus parientes. Son, sí, son parientes. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está esa historia? Regresémonos para acá. Abraham, Isaac, pero ¿qué creen? Que son los hijos de Ismael. Correcto, correcto. Abraham tuvo a otro hijo de nombre Ismael, hijo de la sierva o hijo de la esclava. Otra vez, hombre viejo, hombre nuevo. Guerra por generaciones. Hay una guerra por generaciones. Y bueno, y vamos a ver a la luz de, pues vamos a ver a la luz, ay, miren, cuando estamos hablando de Saúl y Jacob, aquí hay un dato en Génesis 25-23, se lo voy a leer rápido, nada más como dato general. Génesis 25-23 era cuando, dice, y estoy leyendo desde del versículo 20, Génesis 25-20, dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, aquí está la clave. Dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos. Está hablando de Saúl, está hablando de Jacob. Dice, desde tus entrañas, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un
servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Qué es este principio espiritual? Nosotros, ¿cómo nacemos? ¿Se acuerdan cuando fue Nicodemo a hablar con Jesús y Jesús le dijo, es necesario volver a nacer? ¿Cómo? ¿Regresar al vientre? No, total, ¿no entiendes eso, Nicodemo? Al rato vas a ver cómo va a haber luz sobre este tema. Es que nazca Jesús en nuestro corazón. Entonces, hay dos naciones en nuestro interior. Y dice que el menor servirá, perdón, que el mayor servirá al menor. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el principio espiritual? Nosotros dice que nacemos en pecado, lo vemos en el Salmo 50 y algo, es 55 creo. En el Salmo 55 dice David, mi madre me ha concebido en pecado. ¿Qué quiere decir? Venimos como ya pecadores, tenemos un pecado original. Y luego dice que por elección también somos pecadores. ¿Por qué? Porque hay un origen de nuestro pecado. Jesús vino a salvarnos en la cruz de la consecuencia del pecado. Pero Jesús viene a nuestro corazón también a salvarnos del origen del pecado. Entonces, hay dos naciones, hay una lucha aquí. Cuando Jesús viene a habitar en nuestro corazón, viene a nacer como el hombre nuevo, como el hijo menor. ¿Quién es el hijo mayor? El hombre viejo, que es más grande. ¿Se acuerdan? En Ismael, cuando nació Isaac, que tenía 8 días, que fue circuncidado, Ismael tenía 14 años. ¿Quién era más grande? Más grande era Ismael y el menor era Isaac. ¿Qué quiere decir esto? El mayor servirá al menor. ¿Qué es en nuestro corazón? ¿Qué es? Nuestro hombre viejo debe ponerse al servicio de nuestro hombre nuevo, de Jesús. Todo debe de ser gobernado y debe de ser controlado y debe ser reinado por Jesús en nuestro interior. ¿Qué quiere decir en la historia de Ismael y de Isaac? El mayor estará bajo el menor. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Israel? ¿Dónde está la pelea? Está con la descendencia de Ismael y está con la descendencia de Isaac. ¿Quién es el mayor? ¿Por qué sienten los musulmanes que tienen más derecho de esa área de ahí de Jerusalén? Porque los dos, su padre es Abraham, y de los dos, Abraham, el Dios es Jehová. Los dos fueron herederos, y los dos, ¿qué creen otra parte? ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 12 tribus? Ismael, ¿qué creen que tuvo? 12 tribus. ¿Y qué creen que tuvo? Una hija. Jacobo tuvo 12 tribus y también tuvo una hija. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel venció? No me acuerdo en qué pueblo llegó, que abusaron de la hermana y que acabaron con todos, los circuncidaron y acabaron con todos. Las 12 tribus de Ismael, y tuvo una hija. ¿Qué pasó cuando, otro dato revelador aquí tremendo, a mí me encanta esta película que estoy viendo y me encanta cómo Dios te va llevando y cómo es un espejo la palabra de Dios. Cuando Esaú se enoja con sus padres, Esaú ¿a quién había tomado como mujer? Había tomado como mujer a las hijas de los cananeos, de ahí de ese pueblo pecaminoso, de ahí de Canaán. Pero cuando se enoja de veras, ¿qué creen que hace Esaú? Va a ver a su tío Ismael y le dice, dame a tu hija Mahalat, creo que se llama la hija, y Esaú se casa con Mahalat. Otra vez carne con carne, hace más, no hace menos. ¿Cómo se une la carne? ¿Cómo se une la carne? Y por eso Dios está diciendo, de generación en generación va a haber lucha. Nosotros lo estamos aprendiendo en el ámbito espiritual, pero como el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como su Mesías y el pueblo de Ismael
no aceptó a Jesús como su Mesías, porque el Corán hace mención de Jesús. Saben de Jesús. Una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Como nosotros conocemos a Jesús, nuestras enseñanzas son espirituales, pero ellos siguen regidos por la ley. Ellos siguen regidos por lo externo. Porque ahorita hay guerra ahí. ¿Se dan cuenta? Ellos siguen viviendo lo externo y siguen regidos por la ley. Y por eso dice, en generación hay guerra con la carne. ¿Por qué? Porque la carne o Amalek o el hombre viejo se le ocurrió levantar la mano contra el trono de Dios, contra su voluntad. Esa es la parte que todo lo que hemos visto de la voluntad de Dios, todo lo que hemos visto del orgullo del hombre, se dan cuenta aquí cómo hace sentido estos principios. Y muchas veces estudiamos la palabra de Dios y vemos esas historias añejas. Ah, pero eso fue hace mucho, eso no es ahorita. Pero si estamos viendo las noticias que se están aventando cohetes y familias están muriendo, ay no, qué desdichados. Pues por eso se lo merecen, o por eso, o no, o Dios no existe. O Dios es un Dios malo. No, Dios es un Dios de misericordia. ¿Contra qué va? Es la ira de Dios. Por eso es que nosotros debemos de orar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al Padre, Padre, no se lo tomes en cuenta porque no saben lo que hacen? Esa debe ser nuestra oración cuando alguien viene y nos ofende. ¿O se acuerdan de Esteban? La super prédica que da Esteban y lo apedrean. Antes de morir, ¿qué dice Esteban? Señor, no se los tomes en cuenta, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya es estar a otro nivel de entender qué lucha hay aquí adentro. Ahora, ¿qué es lo que tanto se pelean en Jerusalén? ¿Qué hay ahí? ¿Sí me da tiempo de decirles? Creo que sí, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tanto se pelean en Jerusalén? Ah, bueno, ya vieron mi... Por eso les decía que no tomaran notas porque ven, está muy... Nos fuimos de aquí para arriba, para allá, fechas, todo eso, pero está súper interesante esta historia. Y generación tras generación va a haber pelea contra Malek, contra la carne. La carne y el espíritu siempre va a haber una guerra. Eso quiere decir que en nosotros, el hombre viejo nunca nos va a dejar. Otra vez cito a mi amigo Pablo. Dice, porque lo que quiero hacer, eso no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué pasa en mí? O sea, este hombre viejo no me deja. ¿Quién me va a librar de este muerto? Decía. Y la otra también, ¿se acuerdan cuando dijo, conozco a una persona que fue en el espíritu al tercer cielo? O si no, también cuando dijo Pablo, Dios me mostró, dice, Dios me mostró el aguijón y cómo Satanás me abofetea. Y he orado 3 veces para que me lo quite. Pero dijo, bástate en mi gracia. Ya, para ese asunto. No te lo voy a quitar. Pablo entendió que nuestro Amalek, nuestra carne, nuestro yo, nuestro Nabal, nuestro hombre necio, no va a morir. Eso se encarga el Padre de él. Nos deja ese equilibrio en nuestra vida para que aprendamos a sembrar alabanza, para que aprendamos cómo emboscarlo y cómo glorificar su nombre día a día. Porque en el momento, decía Pablo, es que era lo único que me faltaba, que me quitara Dios para yo ser perfecto. ¿En qué momento que nosotros nos sintamos perfectos se nos va a subir el orgullo otra vez a la cabeza? ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Nos demanda humildad. ¿Cuál era la característica de Saúl y cuál era la característica de David? Saúl, orgullo; David, humildad. Humildad. ¿Qué es lo que aprendió David para reinar? Él fue ungido como rey cuando tenía alrededor de unos 13 años aproximadamente. No fue rey hasta que llegó hasta como a los 30 años. Fue rey David, pero estuvo como 12 años o 13 años
en el desierto, en las cuevas, perseguido por Saúl, perseguido por su carne, y en los valles, que muestra la humildad, dice, Señor, ayúdame con esto y perdóname mis pecados que no conozco, y Señor, quiero seguirte a ti, y Señor, en mi sufrimiento tú eres el que me levanta. Y él dijo, no voy a yo a matar a Saúl, no voy a tocar a tu ungido, no voy a yo a arremeter contra las circunstancias que tú pones en mis valles, que las circunstancias en las cuales tú me metes, yo no las voy a solucionar con mis fuerzas, voy a levantar tu nombre y te voy a agradecer, Señor, porque no voy a arremeter contra tu trono. Esos son enseñanzas espirituales. Otro ejemplo de hombre viejo y hombre nuevo, ¿se acuerdan a José? Perdón. José tenía dos hijos, que era Manasés y Efraín. Este era el mayor y este era el menor. Israel, Jacobo, oró por ellos cambiados. El mayor servirá al menor. Otro ejemplo de aquí. Yo creo que aquí voy a dejar los ejemplos, porque tengo más ejemplos de hombre nuevo, hombre viejo y cómo está nuestra lucha contra la carne. Pero, ¿qué es lo que nos protege de Amalek o de la carne o de esta guerra permanente, de este hombre viejo que tenemos? Encontré algo bien interesante en todo este tema de lo que está pasando ahorita en Israel. Les voy a compartir una foto que vi que obviamente es Photoshop, pero chequen esto a ver si les dice algo. No sé si identifican aquí algo. ¿Han visto las noticias en donde salen los cohetes de Hamas, de los palestinos, y le llaman el domo de hierro del pueblo de Israel, que mandan otros cohetes para interceptarlos arriba y para que no caigan los cohetes? Dicen que han sido lanzados más de 4,000 cohetes ahorita y el daño ha sido mínimo hacia abajo. Pero chequen lo que este Photoshop está haciendo aquí. Aquí, ¿qué identifican? No sé qué color se vea mejor. El rojo. ¿Este qué es? Esta es la estrella de David. ¿Recuerdan cuando esta estrella de David es un sello? Este es un sello. Y este es el escudo de la bandera de Israel. Y hay tantas historias de por qué le llaman la estrella de David. Y habla de un sello. Y chequen, nosotros, este es el domo de hierro para ellos, pero esta es una investidura, es una armadura. ¿En qué sentido es esta armadura? ¿Cómo debemos de ser revestidos nosotros? Primero por dentro y luego por fuera. Vamos a Cantares, por favor. Cantares 8. Cantares 8, versículo 6. Aquí le está hablando el amado a la esposa y le dice, ponme con un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Sello y marca es la misma palabra en hebreo, es sello, y habla sobre ese sello, y habla sobre esta parte. Dicen que la estrella de David era su sello, y luego acabamos de leer donde la carne y el espíritu están en guerra continua, y dice que el espíritu vino en nosotros como sello. El Espíritu Santo viene con nosotros como sello. Pero ahora, un poquito de esta estrella de David, les voy a dar una embarradita nada más de este tema, porque es un tema muy, muy, muy largo
y muy hermoso. ¿Se acuerdan del atrio? Lugar santo y lugar santísimo. ¿Cómo se formaba aquí la estrella de David? Fuego, sangre, perdón, agua. Sangre, fuego y agua eran el atrio. ¿Qué nos sirve a nosotros la sangre, el fuego y el agua? ¿De qué es útil en nosotros como cristianos espiritualmente? La sangre de que nos habla de ir al altar, a los pies de Jesús y ser lavados y limpiados de nuestros pecados, el arrepentimiento, el estar en comunión con Dios, el nosotros ser una ofrenda al Señor. Ahí hay un compromiso con Dios y Él nos lava, nos cubre con su sangre y hay que pedir que nos lave con sus aguas, ¿se acuerdan cómo hay que edificar? Si edificamos con heno, madera y hojarasca, hay que pedir ese fuego del Espíritu Santo para que consuma esas acciones y sean consumidas esas acciones. Ahora, acá arriba, ¿qué encontramos? Acá arriba encontramos incienso, que esto es la oración. Encontramos los panes, que es la fuerza, y encontramos la luz, que es la palabra. La palabra en la teoría, este es el estudio de la palabra, y acá es el pan, es la palabra, pero es la práctica de la palabra lo que nos da fortaleza. Cuando ponemos los principios en práctica, si esto lo unimos, ¿qué es ese sello que debemos de pedirle a Dios en nosotros? Eso que tiene el pueblo de Israel en vista, en físico, que lo tiene literal, tiene ese domo de hierro para defenderse de los cohetes, de la carne. Nosotros, ¿cuál es nuestra defensa de la carne? Que vayamos en arrepentimiento, pedir la sangre de Jesús, que nos lave con sus aguas, que nos sumerja sus aguas, que nos consuma con su fuego lo que vamos edificando, que Él sea el que encienda nuestros corazones, que encienda nuestra pasión y entrar al lugar santo, entrar en oración, estar quemando incienso, que suba ese humo a la presencia de Dios, que seamos impregnados del aroma de Jesús. El incienso habla de la naturaleza y el carácter de Jesús. Tenía 5 ingredientes ese incienso. Jesús, su palabra, tiene 5 letras en hebreo también como en español. Y luego el candelero nos habla de la luz, nos habla de la palabra. Cuando vamos y estudiamos la palabra, aprendemos teoría y traemos los versículos y hay que rumiarlos, hay que comerlos, hay que digerirlos, hay que regresarlos y cuando estamos en problemas hay que repetir su palabra, ¿no? Esa es la parte de la teoría, pero después vienen los panes. ¿Qué encontramos los panes? Encontramos la práctica, el alimentarnos de la palabra, el cuando ya comemos la palabra, después de estar rumiando, hay un momento en que el estómago de la vaca agarra todos los nutrientes y ya es parte de ella, se combina con su sangre. Hay una parte de nosotros que las experiencias de la palabra del Señor ya es parte de nosotros y nadie la puede quitar. Hay semillas que ya brotaron y están dando fruto. Esa ya está en nuestro ADN, ya está en nuestra sangre, ya no hay forma que nos lo quiten, solamente que nos vacíen de nuestros 4 o 5 litros de sangre que tenemos. Es la única forma que tienen para quitárnoslo. Y ya no existiríamos, estaríamos en su presencia. Y con eso, ¿a dónde llegamos? A los pies, al santuario, al lugar santo, en donde llegamos, ahí reconocemos que está la autoridad del Padre, la autoridad de Jesús, y mi yo ya no existe. Toda mi voluntad está rendida a su voluntad. Esa es nuestro sello por dentro, nuestro sello por fuera. Este es el alimento espiritual. Estas son las enseñanzas espirituales que tenemos en la palabra hoy en día, viendo estas guerras físicamente en la pantalla. Ah, creo que, no abarqué todo, porque, miren, se los voy a platicar. No se los voy a comprobar con la Biblia porque igual genera una inquietud en ustedes si se van a estudiar la Biblia, ¿dónde está esto? ¿No? Para que revisen lo que yo estoy diciendo. Si el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como su Salvador,
y él sigue siendo juzgado con la ley, con lo externo, ¿ellos a quién están esperando? Cuando dice Dios, generaciones, pero dice su palabra que lo va a vencer debajo de este cielo. Ese día va a pasar. Espiritualmente en nosotros pasa cuando nosotros ya morimos, nuestro cuerpo es transformado. Y ya estando en su presencia tenemos un cuerpo transformado y ese es en el ámbito del Padre donde somos transformados y ya no hay nada de carne. Nos dan nuestras vestiduras que nosotros fuimos trabajando en esta tierra, en este presente de nosotros. Nosotros vamos trabajando por nuestras vestiduras. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Qué tipo de vestiduras vamos a tener? ¿A qué alcance en el trono vamos a estar? La esposa, los 4 ancianos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, o toda la creación. Esas son las vestiduras. Eso estamos trabajando nosotros aquí y nos serán dadas ya que seamos llamados al Señor. Pero físicamente, cuando Dios va a vencer a esas naciones de Amalek y dice que las va a someter bajo el reino de Él. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿A quién está esperando el pueblo judío? Está esperando a su Mesías. Está esperando a su Mesías. ¿Cuándo va a pasar eso? Sí, ya está. Es cuando venga el anticristo. Cuando viene el anticristo, va a venir el rapto, el arrebatamiento, y vamos, gloria a Dios, vamos a ser llamados a su presencia, va a haber las bodas del Cordero ahí arriba. Y aquí va a haber una gran tribulación, dice, como una tribulación nunca más antes vista. Pero hay una parte en la palabra de Dios donde dice que eso va a ser vencido, Satanás va a ser vencido, el dragón va a ser vencido y va a ser guardado y encarcelado en el lago de fuego. Y va a venir Jesús en un caballo blanco con su ejército detrás de él. ¿Cómo venía vestido su ejército? Lino fino, resplandeciente, y venían en sus caballos blancos. Y dice, y trae una espada, y en su muslo dice, Señor de señores. Y dicen grandes cosas, y va a haber una batalla grande. Y ahí es donde viene a vencer al mal. Y dice que gobernará por 1000 años. Viene un gobierno de 1000 años en su segunda venida. Y ahí el pueblo de Israel, ¿por qué viene Dios en su misericordia? Viene a darle una oportunidad al pueblo judío. Decirle, vuélvete a mí, aquí está tu Mesías, aquí está el gobierno. ¿Y qué creen que va a haber? Va a haber paz por 1000 años. Va a haber paz por 1000 años. Quien va a gobernar es Jesús en esta tierra. Físicamente en esta tierra va a gobernar Jesús. Y dice que David, el rey David, va a gobernar por siempre toda su descendencia. ¿Qué creen? Es literal. El rey David va a gobernar esta tierra por la eternidad. Entonces, cuando él va a gobernar estos 1000 años, aquí va a haber paz. ¿Qué va a haber el pueblo judío? Si es cierto, pues es el Mesías que estábamos esperando. Miran cómo tenemos problemas con estos palestinos, cómo tenemos problemas con estos romanos. Bueno, ya no hay romanos, pero hay muchas naciones que tienen poder, que quieren gobernar. Y va a venir Jesús y todas las naciones se van a rendir al gobierno de Jesús y va a haber paz. Ahí el pueblo judío va a creer en su Mesías, pero de repente le van a preguntar, oye Señor, ¿y esas marcas en tus manos? ¿Dónde te las hiciste? Dice, en la casa de mis amigos las obtuve. Zacarías 13. Chequen Zacarías 13. Ahí se van a dar cuenta. Ahí en este mundo, ahí va a haber paz. Ya los va a regir esa ley que ellos estaban esperando su Mesías. Ahí lo van a reconocer. Ahí es donde va a estar. Estoy dando Zacarías 13, estoy dando Apocalipsis 19, Apocalipsis 20. Ahí es donde está toda esta parte. Chequenlo, léanlo en su palabra. Si ahorita usted está esperando que el deseo de una Miss Universo sea la paz mundial, todavía no es tiempo. Porque lo dice una Miss Universo, no va a ser paz mundial. La paz mundial sí viene cuando venga el Mesías en su segunda venida y va a gobernar por 1000 años y va a gobernar con la esposa. La esposa, no toda la iglesia, la esposa. Es nuestro tiempo
de que ponga nuestro sello en nuestro corazón y nuestro sello en nuestro brazo. Esa estrella de David, ¿qué significa? No vamos a adorar una imagen, no vamos a adorar un dibujo, no es eso, no es un, se me olvidó la palabra, pero es como un talismán o algo así, un amuleto, no es un amuleto, no. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es como entramos al tabernáculo, el tener acceso diario a la sangre de nuestro Señor Jesús, el nosotros arrepentirnos, ser lavados, ser limpiados, ser consumidos con su fuego, ser alimentados con su fuego, ir al lugar santo. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote y era orar, era prender incienso, era estudiar la palabra. La única forma de ver en el lugar santo era cuando prendía las 7 velas del candelero. Nuestra única forma de ver este mundo es por medio de la palabra de Dios, aprender sus teorías, el rumearlas y después comer de su pan, comer de él, comer de todo el cordero. ¿Se acuerdan de la Pascua? La Pascua, comer de todo el cordero. Todo es todo. Eso es aquí, no es cuando lleguemos allá. Allá no, ya no va a haber más cordero que comer. Ya nos van a dar nuestras vestiduras que fueron formadas aquí. Ay, me pasé mucho. Bueno, deja de grabar, Dianis, porfa.